Apreciados estudiantes, vamos a trabajar la videoconferencia sobre derivadas. La última parte teórica de derivadas que nos faltaba ver era la derivación implícita. Bueno, cuando trabajamos derivadas implícitas, tenemos que mirar como para qué es esa derivación. Entonces, las derivadas implícitas se dan cuando, una de las formas que se dan es cuando yo no tengo despejado una variable en función de otra. Entonces, ¿qué me toca? Me toca derivar toda la función de manera implícita. Entonces voy a coger acá un ejemplo. Y vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a coger uno sencillo. A ver. Tomar acá una foto. ¿Quién escribió acá? ¿Qué? Kelly, que... bueno, es cuando... Kelly termina la frase. Es cuando ¿qué? Mientras tanto voy aquí a agrandar un poquito la imagen. Listo, ahí se ve mejor. Bueno, entonces vamos a mirar eso de que es cuando son implícitas. La voy a poner acá. Entonces, bueno, derivadas implícitas. Las derivadas implícitas se aplican para funciones que están definidas implícitamente. Entonces, por ejemplo, las funciones implícitas es cuando hay una correspondencia o una función está definida en forma implícita. ¿Qué significa que sea en forma implícita? Cuando no aparece despejada una de las variables. En este caso, ¿quién es la que siempre despejamos? Y. Por ejemplo, normalmente yo tengo y igual, por ejemplo, a x al cuadrado, o también se puede escribir f de x igual a x al cuadrado. Estas que estoy poniendo son funciones que están expresadas explícitamente. ¿Qué es explícitamente? Que y está despejada en función de x. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahora, las que son implícitas son precisamente aquellas que, por la razón que sea, no podemos despejar y en función de x. Se me borró acá. Entonces dice, no aparece despejada la y, sino que la relación entre x y y viene dada por una ecuación de dos incógnitas, cuyo segundo miembro es 0. Bueno, no necesariamente 0. Normalmente cuando uno hace eso es porque
deja a un solo lado de la igualdad el 0. Les voy a poner un ejemplo antes de mirar derivación de funciones implícitas. Les voy a poner uno sencillito para que veamos cómo se trabaja. Les voy a poner este ejemplo. Entonces, el primero ejemplo. Entonces, esta es una función implícita. ¿Por qué es una función implícita? Porque aquí yo no tengo y despejado en x. Ahora, y se puede despejar en x si ustedes quieren, pero lo vamos a dejar así. Está la ecuación en términos de dos variables, x y está despejado con respecto a 0. No hay una y despejada en términos de x. Entonces, esta es una función expresada implícitamente. ¿Hasta ahí estamos claros qué es una función implícita? Me pueden escribir sí o no en el chat o poner chulito para saber. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a cómo derivar este tipo de funciones. Entonces dice, para hallar la derivada en forma implícita no es necesario despejar y. Basta derivar miembro a miembro utilizando las reglas vistas hasta ahora y teniendo presente que usted está derivando con respecto a una variable. Entonces voy a escribir con respecto a qué. Normalmente uno que hace, coge la función que está expresada en y la deriva con respecto a x. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esta notación es mucho más específica que la que hemos usado anteriormente. Quiere decir que se está derivando la función con respecto a x. Eso es lo que me está diciendo que tenga presente. Ahora, ¿cómo aplico eso? Entonces voy a coger este ejemplo 1 y le voy a aplicar la derivación implícita. Miren qué sencillo. Entonces lo voy a derivar y lo voy a derivar implícitamente. Entonces, aquí para la derivación implícita es muy importante o es muy bueno que ustedes usen la notación que les acabo de poner de y de x. Entonces vamos a mirar. Lo primero que usted tiene que tener claro es que va a derivar implícitamente. Entonces va a derivar a y con respecto a x. Y ese con respecto a x lo voy a encerrar acá en rojo para tener claro. El denominador no me está diciendo que divide x, ¿no? El de x significa con respecto a x. ¿Listo? Esto es lo que vamos a aplicar. Entonces empiezo la ecuación. Dice que usted deriva normalmente aplicando las reglas vistas y solamente teniendo presente esto que acabé de decir. Entonces vamos a empezar. Empiezo 6x menos 2y igual a 0. Voy a derivar esta función. Entonces tenemos una función donde hay una resta, ¿cierto? Por las reglas de derivación, entonces yo derivo cada una de las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a hacer esta paso por paso. Se puede hacer mucho más rápida, pero como estoy explicando en el primero, lo voy a hacer paso por paso. Voy a derivar esta primera, menos, voy a derivar esta segunda, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, la primera yo tengo una constante por una función. Según lo que trabajamos en las reglas de la derivada, en la clase del martes y del jueves, ¿qué quiere decir? Que yo derivo, dejo la constante normal y derivo a x. La derivada de x, ¿cuánto es?
1, ¿cierto? Les voy a poner por 1. Se me fue un menos, lo quito por 1. Menos. Bueno, antes de seguir, me pregunto, esa variable que yo derivé, ¿lo hice con respecto a X, a lo que me preguntaban acá? ¿Lo hice con respecto a X? Sí, claro, ¿por qué? Pues precisamente derivé a X. Entonces, como respeté que se deriva a Y, pero con respecto a X, bien, no pasa nada. Ahora voy con la segunda. Menos. Derivada de 2y. Tenemos una constante que es 2 por una función. Entonces, derivada de 2, la constante queda igual por la derivada de la función. La derivada de y es 1. Y antes de seguir, me pregunto, recuerden, esta derivada se hace con respecto a quién, vuelvo aquí a subrayar, con respecto a X. Aquí en esta segunda parte, derivé con respecto a X. No, ¿cierto? Derivé con respecto a Y, y no era con respecto a Y, era con respecto a X. Entonces, ¿qué me pide la derivada implícita? Muestre que usted ahí no derivó con respecto a X. Entonces, ¿cómo lo hace? Hace la derivada normal y multiplica por el factor de derivación, por dy de X. Aquí lo hicimos porque la variable con respecto a la cual derivamos era Y. Entonces, igual, y ahora derivo a lo que hago a la izquierda, lo hago a la derecha. A ver, esperen, subo el volumen. ¿Y ahora se oye mejor? Kelly, si me estás escuchando, porque aquí ya hice la prueba de sonido otra vez y se escucha bien. De pronto puede ser la conexión a internet. Si quieres, sal por favor y vuelve y entra. ¿Listo? Voy a parar la grabación y te espero. 2 minuticos. Sal y vuelves y entras. De pronto es la conexión. ¿Me escuchas en este momento? Y te repito lo que acabé de decir. ¿Sí? Ok. Entonces, decía, miren que en la primera parte, cuando yo derivé 6x, simplemente apliqué la regla y no pasó nada. ¿Por qué? Porque con respecto a la variable que estaba derivando, era x, ¿cierto? Y como estaba derivando con respecto a esa, no hay problema. ¿Qué pasa? En la segunda parte, cuando voy a derivar el 2y, derivo normal porque dice aplique las reglas vistas, ¿cierto? Derivé normal, pero hago la siguiente reflexión. La variable con la cual yo derivé, esa variable es con respecto a la que yo tengo que derivar. Miren que dice acá de y con respecto a x. Esta que estoy subrayando acá, no. Entonces, como no era esa con respecto a x, yo realmente derivé con respecto a y. ¿Qué hago? Hago la derivada normal y multiplico por el factor de derivación de y de x. ¿Hasta ahí bien? Bueno, entonces, yo derivé a la izquierda, ¿cierto? Debo derivar a la derecha. Derivada de 0, pues 0, ¿no? Listo. Ahora, voy a bajar un poquito aquí la hoja. Simplemente hago las operaciones. Entonces, ¿qué me da? 6 por 1, 6 menos 2 por 1, 2. Voy a dejar en rojo el de y de x. De y de x igual a 0. Como estoy derivando, ¿cuál es la idea? Pues encontrar cuál es el de y de x. Entonces hago un despeje simplemente
de ecuaciones. Entonces me quedaría menos 2 aquí de y de x igual. El 6 está sumando, ¿sí? El 6 está sumando, pasa a restar. Ay, perdón. Ahora sí. Pasa a restar. Y la sigo aquí al ladito. Entonces, la idea es dejar de y de x. De y de x es igual a, tengo aquí menos 6, menos 2 está multiplicando, no, Kelly, ojo, menos 2 está pegadito a de y de x, está multiplicando, pasa a dividir, no cambia, o sea, le aplico el inverso multiplicativo, y el inverso multiplicativo no cambia el signo. Nunca una ecuación cambia el signo, lo que usted está haciendo es aplicar la operación contraria. Entonces quedaría acá dividido en el mismo menos 2. ¿Listo? Y entonces, de y de x, que era la derivada que yo estaba buscando, es igual a ¿qué? Menos 6 dividido en menos 2, menos por menos da más, y me queda 3. Y esta es la respuesta. Puse un ejercicio muy sencillo para que entendiéramos lo que significa derivar implícitamente. ¿Listo? Entonces, para ustedes, los que están ahí, si van a tomar apuntes, pues me dicen tómenlas ya para pasar a la otra página. ¿Ya puedo pasar a la otra página? Igual eso esta misma tarde ya se compila la videoconferencia. Listo, entonces sigamos. Entonces vamos a subir un poquito el nivel, ¿no? Este era un ejercicio, pues precisamente para que entendiéramos cómo es que se deriva implícitamente. Entonces voy a coger este ejercicio que ya es más interesante. Lo voy a subir acá. Aquí me faltó un negrito. Esto es coseno de secante cuadrado de y. Bueno, más bien lo voy a borrar y lo escribo yo. Entonces esta es secante cuadrado de x más coseno de secante cuadrado de y igual, voy a poner acá 3, por ejemplo. No tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces, esta es una función que está expresada de manera implícita, porque lo tengo allá despejado en términos de x. Entonces voy a derivar. Entonces para derivar yo tengo que tener claro cuál es el factor de derivación. Entonces es de y de x. Quiere decir que estoy derivando a y, pero con respecto a qué variable? Con respecto a x. Entonces, empiezo a derivar ya teniendo claro eso. Como voy a empezar a derivar, lo primero que hacemos es identificar que hay que derivar. Tenemos en general una suma. Entonces quiere decir que yo derivo secante al cuadrado de x más, voy a derivar ahora
coseno del secante al cuadrado, perdón, aquí no es X sino Y. Voy a derivar todo esto igual a la derivada de 3. ¿Listo? Voy a empezar por la más fácil, ¿no? Derivada de 3, pues 0. Y esa sí no importa porque es una constante, no importa si se deriva con respecto a Y o con respecto a X, por eso a esta no le multiplico el de Y de X, además que si se lo pusiera 0 por lo que sea, pues sale. Ahora vamos a empezar con esta. Creo que me va a tocar más bien correr ese 0, porque esto va a ser larguito. Me va a correr como por acá. Entonces, para derivar esta, resulta que nosotros tenemos una función compuesta. Para esta, hay una función compuesta. Vamos a recordar lo que trabajamos el jueves de regla de la cadena. Nosotros tenemos una función compuesta. Tenemos la primera o la más externa. La primera es la función potencia. Miren, a veces uno no la ve de una vez, dice ahí la derivada de secante, no, pues dice secante al cuadrado, quiere decir que se está en este momento más externamente la potencia. ¿Cuál es la potencia? Pues hay una secante elevado al cuadrado. Lo que pasa es que en las funciones trigonométricas esta notación significa esta, ahora la escribo bien. Secante de X elevado al cuadrado es lo mismo que tener secante al cuadrado de X. Entonces, en esta notación se ve claro que la potencia es la más externa. La voy a simbolizar acá con un fucsia para que quede claro que esa es la más externa. ¿Sí? Entonces, la primera es la potencia. La segunda viene a ser, ahí sí, la interna viene a ser secante de X. Entonces vamos a aplicar regla de la cadena, porque la regla de la cadena se aplica para las funciones compuestas. Entonces este 0 lo vamos a bajar. Dejémoslo de último más bien. Entonces, dice, deriva primero la potencia. Entonces vamos a empezar con la potencia. 2 secante de X. Recordemos que la potencia que hace, el exponente queda como coeficiente y el nuevo exponente se le baja una unidad del grado. Entonces 2 menos 1, 1, por eso yo no escribo acá el exponente. Por, ya derivé la externa, ahora por la interna. Entonces, ¿cuál es la interna? Secante de X. Entonces voy allá a coger mi lista, recuerden que yo les puse allá un Word en documentos de interés en la unidad 3, donde están las reglas de derivación para secante. Entonces la derivada de secante es secante por tangente. Entonces multiplico por secante de X tangente de X. Ahí aplicamos regla de la cadena. ¿Listo? Ahora miro, antes de seguir, esto que yo derivé, ¿lo derivé con respecto a X o con respecto a Y? Lo derivé con respecto a X, ¿cierto? Entonces, como lo derivé con respecto a X, vamos bien, no pasa nada. Sigo ahora acá. Entonces vamos a trabajar esta. Entonces lo mismo, aquí tenemos una función
compuesta. Va a ser por acá. Entonces, la primera, la más externa, ahí cuál es. De hecho, aquí hay tres funciones compuestas, ¿no? La más externa de coseno de secante al cuadrado de y. La más externa es coseno, muy bien. Coseno es la función más externa. Luego, la segunda, la del medio, viene a pasar lo mismo que en la anterior. Viene la función potencia, que pasa lo mismo que en el anterior, ¿no? Es como si yo tuviera secante de y elevado al cuadrado, es lo mismo que secante cuadrado de y. Entonces está la función potencia, esta. Y la tercera ya es secante de y. Entonces vamos a empezar en ese orden. Primero, derivada del coseno. ¿La derivada del coseno cuál es? A ver, miren allá en sus ¿qué? En su tablita de fórmula, menos seno, ¿cierto? Entonces acá yo pongo menos, lo voy a poner entre paréntesis por lo que hay un más antes, ¿cierto? Menos seno, bueno, en la tabla de potencias está con respecto a x, pero recuerden que aquí tenemos a ¿qué? Secante cuadrado de y, o sea, mi x es toda esta, secante cuadrado de y. Entonces, menos seno de secante cuadrado de y. Listo. Por la derivada del medio. Miren que cuando yo estoy trabajando la externa, la interna no la toco. Por la del medio. La del medio es la elevada al cuadrado. Entonces quedaría 2, este pasa a ser coeficiente. 2 secante de y, la interna no se toca, elevado al exponente bajado un grado. 2 menos 1, 1, cuando el exponente es 1, no lo tocamos. Por, ahora sí, la última, la derivada interna. La derivada de secante es secante de y por tangente de y. Y ahí ya quedó la derivada, quedó listo, derivado. Pero antes de seguir, como esta está de manera implícita, ¿qué pregunta me debo hacer? ¿Con respecto a quién o a qué variable yo derivé? En este caso derivé con respecto a qué variable, con respecto a la variable y. Entonces, todo eso que me dio no corresponde porque es con respecto a x y yo derivé en este caso fue con respecto a y. Entonces, para decirle a las personas, mire, aquí se derivó con respecto a y, pues se multiplica por el factor de derivación que es de y de x. Oh, no me alcanzó el igual a 0. Bueno, me va a tocar dejar el igual aquí en este ladito, porque bueno, así como derivé aquí a la izquierda, derivo a la derecha. Derivada de 3 es 0, ya la había hecho, entonces, como el igual se puede poner a izquierda a derecha, lo voy a poner aquí a este lado. Creo que no hay confusión, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer las operaciones. ¿Listo? Señora, dime. Dime, Kelly. O sea, las dos están escribiendo. En la tabla de fórmulas de las derivadas aparece que la derivada de secante de x es secante por tangente. Y pues como estamos con respecto a y, pues quedaría secante de y por
tangente de Y. Entonces, tienen que tener a su mano la tablita de derivadas. Eso está en documentos de interés donde está el taller, pero entonces está antecitos. Dice, les recuerdo qué es lo que dice, primero aparece una guía de acompañamiento, ejemplos de cómo hacer las derivadas. Luego dice, hay un Word que dice reglas de derivadas de funciones, corregido, dice además. Tabla de identidades trigonométricas y taller 2, parte A. Esas reglas de derivadas de funciones son las que hemos trabajado. De hecho, ahí hay hartísimas. No, eso no tiene nada que ver. El Y es porque aquí dice Y. O sea, recuerda que las funciones trigonométricas siempre deben tener un argumento, que normalmente uno usa X, pero aquí pues está con Y porque esta es una derivada implícita. Entonces la función, va a haber unas partes que están con X y otras partes que están con Y. ¿Listo? Bueno, entonces ahora hacemos las operaciones. Miramos que se puede multiplicar. En esta primera parte queda 2, bueno aquí, secante de X por secante de X, entonces quedarían secante al cuadrado de X, ¿cierto? Por tangente de Y, tangente de X. Eso está en esta parte. Ahora miramos acá. Primero multipliquemos el signo. Más por menos, entonces ya me quedo menos. ¿Qué quedaría? Seno de secante al cuadrado de Y. ¿Listo? Miramos qué se puede hacer acá. Este secante al cuadrado de Y que acabo de poner, no se puede hacer nada porque está dentro del argumento de seno. Es decir, es como si viniera a ser el ángulo. Que sí se puede multiplicar porque no está la una dentro de la otra. Esta secante de Y de acá por el secante de Y de acá. Entonces me quedaría 2. Bueno, el 2, como es una constante, se usa ponerlo iniciando la expresión. Entonces quedaría aquí el 2. Ahora sí, secante de Y por secante de Y, quedaría secante al cuadrado de Y por tangente de Y. Por, recordemos, el factor de derivación de Y de X. Y aquí sí ya como me quedó espacio, esto es igual a 0. Miro a ver qué más se puede hacer. En este caso, nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar de Y de X. Entonces voy a despejar de Y de X. Me quedaría menos 2 seno de secante al cuadrado de Y por secante al cuadrado de Y por tangente de Y por de Y de X. Igual, entonces, este que está acá está sumando, ¿no? El que está restando es el otro, es decir, va con signo positivo. Está sumando, le aplico el inverso aditivo. El inverso aditivo sería menos 2 secante cuadrado de X por tangente de X. Ahora, pues aquí había un 0, como este 0 pues ni suma ni resta, pues no pasa nada. Ahora sí despejo de Y de X. Entonces, toda esta expresión está multiplicando a de Y de X. Le aplico el inverso multiplicativo. Y eso es igual a ¿qué? A menos 2 secante cuadrado, que ya lo teníamos, de X por tangente de X.
¿Y sobre quién? Sobre menos 2 seno de secante al cuadrado de y por secante al cuadrado de y por tangente de y. ¿Listo? Y miro que se puede cancelar. En este caso, miren lo que se puede cancelar. Se puede cancelar el menos 2 con el menos 2. No se puede cancelar más. ¿Por qué? Porque la expresión que está arriba está en términos de x y la expresión que está abajo está en términos de y. Entonces me quedaría que respuesta, me quedaría que de y de x es igual. Sandra, verifica tu micrófono, pero aquí tengo el máximo volumen y sí está funcionando el sonido. Si quieres sal y vuelve y entra, de pronto tienes un problema ahí con la conexión. Kelly, ¿te escuchas? Si Kelly está escuchando, entonces parece que sí es un problema como con la conexión. Sandra, por favor, sal de la video y vuelve a entrar. Yo dejo aquí un momentico la pantalla, ¿listo? Mientras tanto, Kelly, si quieres tomar apuntes, voy a parar un momentico la grabación para esperar que Sandra entre otra vez. ¿Me devuelvo o ahí donde estás tomando apuntes está bien? Ok, voy a parar un momentico la grabación mientras entra Sandra. Dime, Kelly. ¿No te acuerdas? A ver, Kelly, ¿cuál? ¿La regla de qué? Del cociente. Entonces, vamos a derivar, vamos a aplicar la regla del cociente. La voy a hacer paso por paso, no la podría hacer de una, pero la voy a hacer paso por paso. Entonces, dice la regla del cociente. Derivo el numerador por la función del denominador. Menos, dice la regla del cociente. Ahora derive el denominador, eso le pongo aquí la prima, por la función del numerador. Sobre el denominador que tiene elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esa regla del cociente que es más bien larguita. Entonces voy a poner acá el 2x, poner más abajito. Listo. Queda aquí 2x es igual. Vamos a poner esto. Entonces, derivada de x, vamos a poner esta primera, a ponerla con color azul, vamos a derivar esta. Entonces, derivada de x, 1, menos, dice ahí, derivada de y, muy bien, Sandra, también 1.
Y entonces, antes de seguir, aquí derivamos. La primera fue con respecto a X. Bien. Pero esta segunda fue con respecto a ¿quién? A Y. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacerle a ese segundo 1? Multiplicarle por el factor de Y de X. Que es lo que dijimos anteriormente. Listo. Cierro el paréntesis ahí. Voy a quitar este chulito para que no quede en la grabación. Listo. Por X más Y, como es la del denominador, esa es sin derivar. Entonces se escribe X más Y. Menos derivada de X más Y. Entonces la derivada de X más Y, entonces arranco. Esa la vamos a hacer con verde. Esta la vamos a hacer con verde. Derivada de X, 1. Como es con respecto a X, no pasa nada. Más. Derivada de Y, también es 1. Pero este Y, este de acá, este 1 salió de derivar a Y. Y como salió de derivar a Y, le tengo que aplicar el factor de derivación de Y de X. ¿Listo? Ok. Entonces, por X menos Y, que aquí no se derivó nada. Y en el denominador, como no se deriva nada, entonces queda X más Y al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo, entonces voy a bajar acá un poquito para seguir. Voy a seguir aquí. Dale. Cruzo aquí una línea para tengamos claro dónde vamos. Y entonces vamos a hacer ahora las operaciones. Entonces quedaría aquí al lado 2x, que no pasa nada, es igual, pongo la línea y empiezo a hacer los productos. Entonces voy a hacer los productos. Entonces arranco con el primero. Propiedad distributiva, ¿no? 1 por X, X. 1 por Y, Y. Positivo por positivo, positivo. Ahora voy con este segundo. Lo voy a hacer como con agua marina. Menos 1 de Y de X por X. Entonces, menos 1 por X, menos X. Y el factor de derivación de Y de X. Ahora, menos 1 por Y, menos Y. Y el factor de derivación de Y de X. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí esa primera parte? Entonces me toca ahorita la recta, alargarla más. Ahora vamos con la segunda parte. Entonces la segunda parte la voy a hacer con verdecito. Por 1 por X y 1 por menos Y. Perdón, no 1, ¿no? Menos 1 ahí. Perdón. Entonces, 1 por X, X. Con el menos de afuera, menos X. Ahora, 1 por menos Y, menos Y. Con el menos de afuera,
más y. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora voy a hacer la otra parte, la voy a hacer con función. 1 de y de x se va a multiplicar por x, 1 de y de x se va a multiplicar por menos y. Entonces, 1 de y de x por x, 1 por x, x, con el menos de afuera, menos x. Y no puedo olvidar el factor de derivación que está en rojo, de y de x. Ahora, 1 por menos y, con el menos de afuera, más y, por el factor de derivación que está en rojo, de y de x. ¿Listo? Y ahí acabe la parte de arriba. Y en el denominador, sí, como es el mismo denominador al cuadrado, entonces queda x más y elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Entonces vamos a poner 2x acá igual a vamos a hacer las operaciones. Miramos qué se puede cancelar en el denominador por ahora. No pasa nada, x más y al cuadrado acá. Vamos a mirar en el numerador qué se puede ir. Entonces, yo quitaría, entonces, x con menos x se va, ¿cierto? Miramos qué más se puede ir. Se puede ir esta rojita, menos y de x, esta, con más y de x. Y entonces miramos que queda. Entonces, y más y, 2y. Y, ¿cuál es la otra que queda? Voy a poner en rojo, menos x de y de x, menos x de y de x. Son 2, entonces queda menos 2x de y de x. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué podemos hacer? La idea, recuerden, es despejar el de y de x, ¿cierto? Entonces, ese está en el numerador. ¿Qué le estorba? El denominador. X más y al cuadrado está dividiendo. Entonces, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, quedaría 2x que multiplica a x más y al cuadrado es igual a que queda acá 2y menos 2x de y de x. ¿Sí o no? ¿Listo? Ahora, miren que se puede cancelar en todos. Todo está multiplicado por 2. Entonces, todo se puede dividir por 2. Perdón. Entonces, voy a hacer esta última parte acá al ladito. Perdón. Entonces, como todo está multiplicado por 2, este 2 y este 2 se puede ir. Entonces, ¿qué me queda? X
por x más y al cuadrado entonces tenemos a este lado y menos x y este x si va multiplicado por dy de x. Ahora, ¿qué hacemos? X que multiplica a x más y al cuadrado, este y está sumando, lo voy a pasar a restar. Me queda menos x de y de x. Ahora, este menos x se está multiplicando, pasa a dividir, entonces quedaría x sobre x más y al cuadrado menos y sobre menos x igual a dy de x. Si ustedes quieren, ahí ya quedó terminada la derivada. Ahora, miren acá la respuesta que yo les di. De y de x igual a esto que ven acá, menos x más y al cuadrado más y sobre x. Esa es la misma respuesta que yo tengo aquí abajo, pero trabajada algebraicamente para dar esa. Entonces, si ustedes, si aquí no les pidieran, no les dieran la respuesta, simplemente hay la respuesta, ahí terminaba. Pero como acá tenemos una respuesta que está dada en estos términos, pues vamos a llegar hasta esos términos. Y ahí sí ya es simplemente trabajo algebraico. Entonces vamos a hacer ese trabajo algebraico. Entonces, lo voy a hacer acá en nueva página. ¿Ya notaron? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya es trabajo algebraico. X, perdón, me devuelvo, que multiplica a x más y al cuadrado menos y sobre menos x igual a dy de x. Me devuelvo que lo haya copiado bien. Listo. Entonces simplemente trabajamos algebraicamente. Entonces esto que yo tengo acá se puede expresar de esta manera. X sobre x más y al cuadrado sobre menos x menos y sobre menos x igual a de y de x. Denominador común lo puedo separar. Entonces miro a este lado, se va este con este, queda un menos, entonces queda menos x más y al cuadrado. A este otro lado tengo menos con menos, da más, y y sobre x porque no puedo hacer nada, igual a de y de x. Y esta es la forma algebraica de la respuesta que me están pidiendo para ese ejercicio. Ah, bueno, el de y de x está a la izquierda, da lo mismo que lo pongamos a la derecha, que es esta de acá. Pero la respuesta, si no le hubieran exigido en qué manera debe quedar la respuesta estaba acá, ya estaba ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué, Lisandra, por participar hoy? Las voy a anotar en la bitácora. Les va a quedar 2 décimas de bono para el siguiente parcial. Acumulables si traen bonos del anterior corte o si presentan hoy el bono que les había dejado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar
estos ejercicios con la primera aplicación que le pueden poner. Bueno, hay muchas aplicaciones, digamos que yo la puse en este orden. La primera aplicación. Entonces, las derivadas se aplican se aplican a los límites. A algunos límites se pueden sacar usando la técnica de la derivada. Esos límites tienen que ser de la forma orbital. ¿Qué significa que sean de la forma orbital? Vamos a ver el significado. Límite cuando x tiende a cualquier valor que ustedes tengan. Si tienen una función sobre otra función, ay no, perdón. Vamos a seguir. Decía que una aplicación de las derivadas es para límites, pero no para todos los límites, solo para aquellos que cumplen una condición. Lo primero que ustedes van a hacer es que cuando tienen un límite, cuando x tiende a un valor dado cualquiera, el que les interesa, de una f de x sobre una g de x, y ustedes lo evalúan, solamente van a hacer la primera parte, lo van a evaluar, les va a dar 0 sobre 0, o les da infinito sobre infinito, bueno, el signo no importa, más o menos infinito no importa, pero si les da de esta manera, pueden aplicar la regla de Hopital. Se puede aplicar Hopital. Entonces, esta es la condición. Si no, si les da 3 sobre 0, 2 sobre 0, no se puede. Solo se puede aplicar en estos casos, solo para eso. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cómo procede? Entonces, primero verifican lo anterior, entonces, hallar el límite cuando x tiende a de la función f de x sobre g de x es lo mismo que hallar el límite cuando x tiende a derivar la función arriba sobre derivar la función abajo. Ojo, no es la regla del cociente. Es aquí lo que le dicen es, haga de cuenta que no tiene un cociente, cuando vaya a límites. Si le dicen derive un cociente, se tiene que hacer toda la regla. Si le dicen haya un límite, y el límite usted verifica que es de Hopital, ¿cómo lo puede resolver? Hallándole el límite en el punto que a usted le interesa, pero de la derivada del numerador aparte sobre la derivada del denominador. Veamos un ejemplo. Entonces voy a irme a una nueva página acá. Voy a poner un ejemplo. Entonces voy a poner este, a ver. Me dice, haya ese límite. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x sobre e a la x menos e a la menos x sobre seno de x. Este es el límite. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya ahorita miramos para infinito sobre infinito. ¿Listo? Miremos qué pasa acá en este valor. Entonces me quedaría, yo lo voy a evaluar, es lo primero que vamos a hacer, evaluar. Quedaría e a la 0 menos e a la menos 0, que es lo mismo que a la 0 sobre seno de 0. Entonces, e a la 0 es 1 menos e a la 0 también es 1 sobre seno de 0. Entonces, ¿qué me queda? 0 sobre 0. Oh, esto es Hopital.
hay una indeterminación, no se puede manejar, entonces yo puedo hacerlo por óptica. No quiere decir que no se pueda hacer por las técnicas anteriores, sino que a veces las técnicas anteriores, como son factorizando, como son haciendo ciertas transformaciones a las funciones, pues a veces sale muy complicado. En este caso, pues no podemos hacer como una factorización que nos sirva, pero es de la forma 0 sobre 0. Entonces, hallar este límite es lo mismo que hallar el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, o sea, coja e a la x menos e a la menos x, lo deriva, sobre la derivada del denominador. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El límite cuando x tiende a 0. Vamos a derivar el numerador. Entonces, derivada de e a la x. Vamos a empezar con esta. Derivada de e a la x, ¿cuánto es? Busquen allá. Esa es la más fácil, es de las más bonitas. Busquen allá en la tabla de derivadas que les di. La de e a la x es muy bonita, es ella misma. Derivada de e a la x, e a la x. Dice menos. Derivada de e a la menos x. Entonces es ella misma, pero ojo, como tiene en el exponente un negativo, hay que sacarle su derivada interna, entonces le quedaría por menos 1. Es decir, arriba quedaría límite cuando x tiende a 0 de e a la x, como el exponente era menos x, la derivada interna de menos x es menos 1, entonces quedaría menos por menos, más, por e a la menos x. Entonces lo que hace ese menos en el exponente es cambiar esta resta, ¿cierto? La vuelve una suma. Sobre la derivada del denominador. Derivada de seno de x es coseno de x. Y pongo acá el coseno de x. Ya hice esa transformación, ya apliqué óptica. Entonces ahora evalúo. Entonces esto sería igual a e a la 0 más e a la menos 0, pues es lo mismo que e a la 0, sobre coseno de 0. E a la 0 es 1 más e a la 0 es 1. Y el coseno de 0 también es 1. Entonces me quedaría 2 sobre 1, o sea, 2. Por tanto, respuesta, el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos e a la menos x me va a dar, sobre seno de x me da 2, porque apliqué óptica. Entonces vamos a mirar una donde nos digan, ¿cómo es la que pregunta Kelly? Donde haya un infinito sobre infinito o algo así. Entonces, por ejemplo, esta, a ver. Nueva página. ¿Por qué se cambia el signo? Entonces voy a hacer aquí una observación. Que Kelly está preguntando acá, ¿por qué menos queda aquí más? Y esta es muy importante, esa observación, esa pregunta que hace Kelly, porque resulta que uno cuando ve dentro de la función, cuando uno tiene funciones compuestas y dentro de la función una x al cuadrado, una raíz cuadrada, algo así, uno dice, ay, sí, multiplico por la derivada interna. Pero cuando la función solo cambia de signo, uno no ve la necesidad de multiplicar por la derivada interna. Entonces voy a tomar esta, tenía menos e a la menos x. Realmente aquí yo tengo dos funciones, hay una función compuesta, la función externa, la externa es la exponencial, ¿sí?
Y la interna es menos X. Lo que pasa es que cuando uno ve el menos, muchos estudiantes se les olvida que esa sería tomada como interna. Solamente toman interna el exponente cuando aparece dentro del exponente un X al cuadrado. Entonces, ojo acá. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Pongo el menos de la fórmula que me están dando. Derivada de la externa. La externa es un exponencial. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces e a la menos x. Por derivada de la interna. En las exponenciales, las internas, ¿dónde quedan? Pues en el exponente. ¿Cuál es el exponente? Menos x. Derivada del exponente, derivada de x1 por el menos, pues quedaría menos 1. Y entonces, recuerden que aquí estoy, ¿qué? Derivando la función. Entonces, ¿qué me queda? Menos por menos, más 1 por e a la menos x, pues queda e a la menos x. Por eso es que hicimos este cambio. De menos a más. ¿Sí está claro? De aquí acá. Y esa pregunta que hace que es muy interesante porque muchas veces los estudiantes no toman la interna cuando aparece un menos en la variable. La toman, o sea, si yo hubiera puesto e a la x al cuadrado, ahí sí hubieran dicho derivada de la interna porque es derivada de x al cuadrado. Pero cuando le aparecen menos, pues como que no lo toman, lo quitan, o sea, lo hacen como obvio. ¿Listo? ¿Ya está claro por qué de menos pasó a más? ¿O todavía no? Ay, que no sé cómo explicarte. La función externa es C y la interna es lo que está en el exponente. ¿Sí? Esta es la externa y la interna es la que está en el exponente. ¿Sí? Entonces, derivada de la externa como es un exponencial es ella misma, entonces queda e a la menos x, porque recuerden que cuando se está trabajando la derivada externa, pues la interna queda igual, por la derivada de la función interna. La función interna es menos x, deriva menos x, ¿cuánto te da? Te da menos 1, ¿listo? Por menos 1, y ahora aquí hace simplemente el producto. Como había un menos antes de la fórmula, menos por menos queda más, y 1 por lo que sea, pues da lo mismo, entonces por eso me da e a la menos x positivo, que es este de aquí. Que digo que es fácil, pues que los estudiantes se les olvide multiplicar por ese menos. No multiplica el exponente. No, porque mira que quedó el mismo menos x acá. El exponente no se toca, queda lo mismo. Multiplica es en que este menos 1 ¿de dónde salió? De la derivada ¿de quién? De la función interna que es menos x. ¿Listo? Por eso fue que me dio, el cambio estuvo acá, y más, pero miren que el exponente sí quedó igual. Y entonces ya uno reemplaza y aquí nos dio 2. Vamos a mirar uno, este es un ejemplo de 0 sobre 0. Ahora miremos uno donde haya infinito sobre infinito. Entonces voy a poner acá entonces voy a poner esto. Entonces esta sería límite cuando x tiende a infinito, lo vamos a mirar por la derecha, ya.
de x sobre logaritmo natural de x al cubo más 2x. Entonces, ¿yo qué hago inicialmente? Evaluar la función. Entonces, al evaluar la función, si reemplazo, dice acá x, cuando x tiende a infinito, entonces esta va para infinito, sobre logaritmo natural de x, cuando x va para infinito, logaritmo natural de un número muy grande, pues va a darme un número muy grande, elevado al cubo, pues todavía más grande, sumado con 2 por algo que va a ser bien grande o que va a tender a ser bien grande, porque nos dicen que x mide hacia el infinito, pues va para infinito. Entonces tengo infinito sobre infinito. Como tengo esto de infinito sobre infinito, puedo aplicar óptica. Ahora, cuando voy a aplicar óptica, siempre al final tengo que recordar la propiedad importantísima para el infinito, límite cuando x tiende a infinito a más o menos infinito, acuérdense en la unidad anterior, de una constante sobre x elevado a cualquier exponente, eso va para 0, ¿no? Esta siempre la tengo que tener en mi cabeza independientemente de que yo vaya a aplicar óptica. Entonces empezamos a aplicar óptica. Entonces, límite cuando x tiende a infinito, por la derecha, lo voy a escribir d. Entonces, según Hospital dice, coja la función del numerador y la deriva. Coja la función del denominador y la deriva. Eso es lo que vamos a hacer. Igual a límite cuando x tiende a infinito. Entonces, derivada del numerador, derivada de x, 1, perfecto. Ahora derivada del denominador. Entonces me voy a centrar acá un momentico. Esta, empezando, esta de acá, voy a poner en 2 colores, tiene una función externa y una interna. La externa, ¿cuál es? La de elevar al cubo, ¿cierto? La potencia. Y la interna es la que está en función. Entonces vamos a aplicar regla de la cadena. Entonces para la primera quedaría 3 que multiplica la interna. Recuerden que cuando yo derivo la externa, la interna es la misma. Logaritmo natural de x. Y acá como queda el exponente, aquí, elevado al cuadrado. Muy bien. 3 logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Ahí ya derivé la función externa. Ahora, por, dice la regla de la cadena, por la derivada de la función interna. La interna es logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Miramos las tablas y ahí en las tablas muy bien Kelly aparece por 1 sobre x. Ya hicimos esta completa, más, ahora lo que nos falta, 2x, eso es 2 por la derivada de x, la derivada de x es 1, entonces la derivada de 2x es 2, ¿cierto? Hasta ahí, fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Toca hacer todas las operaciones. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito de, voy a poner allá 1 sobre, entonces toca hacer aquí las operaciones. Entonces me quedaría 3 por logaritmo natural de x todo elevado al cuadrado sobre x más 2. ¿Sí o no? Lo que hice fue multiplicar acá. Entonces, esta, como no tiene denominador, se supone que es 1. ¿Listo? Entonces lo quito acá porque
No salió de la derivada, sino de que no tiene denominador. Ahora, sigo haciendo operaciones. Límite cuando x tiende a infinito. Tengo 1 arriba. Sobre. Miren que aquí tengo una suma de fracciones. Esta parte de acá me da una suma de fracciones. Esta más esta. Lo que pasa es que aquí en el denominador 2, pero para 2 el denominador es 1. Entonces saco denominador común. Mira, quito esta. Uso el azul. Recuerden que la línea principal es la negrita. Denominador común, x. ¿Y qué me queda arriba? 3 logaritmo natural de x al cuadrado. Más, aquí quedaría x por 2, ¿no? 2x acá. Esto es por suma de fracciones. Ahora vamos a aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Límite cuando x tiende a infinito. Pongo aquí la principal y vamos a mirar cómo nos queda. Entonces, producto de extremos, que es 1 por x, sobre producto de medios. Como tengo 1, pues el denominador también es 1. 1 por lo de abajo. Entonces me queda 3 logaritmo natural de x. Este logaritmo natural de x va al cuadrado. Más 2x. Ya la redujimos, ya hicimos la reducción máxima, entonces volvemos a evaluar. Evaluamos. Y aquí al evaluar, como va para infinito, entonces tengo infinito sobre infinito. Todavía hay una indeterminación, pero afortunadamente esa indeterminación es del tipo Hopital. Entonces significa que debemos volver a derivar. Este lo puse con toda la intención porque a veces uno interpreta que Hopital es solamente derivar una vez. No, a veces hay que derivar varias veces. Siempre y cuando uno haga esto. Evaluar, ¿no? Evaluar y darse cuenta que es o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces miren, teníamos esta función, aplicamos primera derivada, trabajamos y no quitamos la indeterminación, volvió a salir Hopital. Entonces nos toca aplicar segunda derivada, es decir, ahora ¿a quién vamos a derivar? A esta última función. Entonces voy a hacerles la otra hoja porque ya no me cabe. ¿Puedo pasar? Listo. Sigamos en la otra hojita. Voy a tomar. A ver, es que al reemplazar las x por el infinito, ¿es que infinito qué es? No es un valor. Infinito es que tiende a ser un número muy, pero muy grande. O si fueran unos infinitos, muy, pero muy pequeño. Entonces, x, piensa en 1.000.000. Si es la variable x, esa es la función. ¿Cuál es la función que es solamente x? La función identidad. Entonces, si es 1.000.000, tiende a ser 1.000.000 también, o sea, va a crecer indefinidamente. La función logaritmo natural crece indefinidamente también, hacia el infinito. Entonces, si yo la elevo al cuadrado, pues va a crecer hasta antes con más velocidad. Eso lo vimos en el capítulo de funciones. Espérate, pongo acá una imagen. Entonces, función, identidad, para que lo veas.
Entonces venga, la miramos aquí en una nueva página. Vamos a mirar el numerador. ¿Sí? Esa es y igual a x o f de x igual a x. Mira cómo se comporta en el numerador hacia infinito. No es que yo las esté reemplazando, es como voy para infinito. ¿Qué pasa con la gráfica? Sube hacia qué valor, no puedo decir un valor exacto, sube infinitamente. ¿Mm? Y miremos en el denominador cómo es la función. Voy a poner acá. Entonces, la función 2x, uno lo que hace es mirar como la función básica. La función 2x, esta de acá, es una función que sale de la básica, que es la identidad. ¿Qué pasa con esta función? Sube infinitamente si la miras hacia infinito. Ahora, esta, 3 por logaritmo natural de x elevado al cuadrado. ¿Cuál es la básica? Logaritmo natural de x. Miremos qué pasa cuando yo la miro hacia infinito. Esta también sube infinitamente, no tan rápido como la identidad, pero sí va a subir infinitamente. Entonces te voy a poner la imagen de eso. A ver. Miremos acá. La voy a hacer un poquito más pequeñita para que la puedan apreciar. Eso es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miremosla hacia infinito. La función no va creciendo tan rápido como la otra, pero sube de manera infinitamente, no tan rápido como la otra, pero sube hacia tendiendo a infinito. Entonces, como las básicas de esas funciones se comportan de esa manera, pues si yo la elevo al cuadrado, pues va a seguir subiendo, porque es una función polinómica. Ahora sí que ya entendimos por qué porque cuando yo estoy trabajando infinito, mira, infinito sobre infinito, no es que estoy reemplazando el infinito, porque el infinito es un valor, ¿no? El infinito no es un valor, al contrario, es para dónde va. Entonces, por eso yo tengo claro que me da infinito sobre infinito. Entonces, vamos a mirar cómo sigue esto. En un momentico conecto acá el cargador.
¿Aló? Niñas, Kelly, Sandra, que se me estaba descargando el computador, ya le conecté la corriente. Seguimos bien en el sonido, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, ya sabiendo de dónde es el infinito sobre infinito, ahora sigamos con esta. Estábamos en que nos dio otra vez infinito sobre infinito. Entonces, no es una indeterminación, pero ¿qué ventaja tenemos? Que es del tipo óptica. Entonces vamos a ir límite cuando x tiende a infinito de esto. Vamos a volver a hacer la derivada. Vamos con la segunda derivada. Límite cuando x tiende a infinito de, arriba quedó x, abajo quedó 3 por logaritmo natural de x elevado al cuadrado más 2x. Entonces, vamos a derivar. Derivamos el de arriba, derivamos el de abajo. Entonces nos daría límite cuando x tiende a infinito. Derivada de x, 1. Derivada de la de abajo, volvemos a tener una función compuesta en la primera parte. Entonces nos quedaría la constante 3, nada que hacer, que multiplica la externa, que es la potencia de elevar al cuadrado. Entonces quedaría 2 por logaritmo natural de x elevado a la 1. Como el exponente es 1, no se escribe. Por la derivada interna. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ya hicimos toda esa primera parte. Más derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Y entonces ahora hacemos las operaciones. Límite cuando x tiende a infinito de 1 arriba. Pongo la línea principal, hago las operaciones abajo. 3 por 2, 6. Logaritmo natural de x sobre x más 2. ¿Cierto? ¿Qué tenemos abajo? Tenemos una suma de fracciones. Entonces vamos a hacer la suma de fracciones. Límite cuando x tiende a infinito de, arriba queda 1, abajo va a quedar, línea principal, la negra. Ahora vamos a hacer la azul, la auxiliar. Me quedaría denominador común x. En este lado, 6 logaritmo natural de x más de x por 2, 2x. Y aplicamos otra vez producto de extremos sobre producto de medios. Y me da límite cuando x tiende a infinito de x sobre 6 logaritmo natural de x más 2x. Volvemos a evaluar. ¿Y qué nos vuelve a dar? Ya por lo que se explicó anteriormente, tenemos la función identidad sobre la función con logaritmo. Entonces volvemos a evaluar y nos da infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez una indeterminación, pero es del tipo orbital. Entonces, ¿ya cuántas derivadas llevamos? Derivada primera, derivada segunda, y como es del tipo orbital, da infinito sobre infinito, otra vez derivamos, derivada tercera, y en esta sí ya va a salir.
Entonces vamos otra vez, voy a copiar acá rapidito esta. Y la voy a poner en una nueva página, acá, arriba. Listo, esperen. ¿Dónde fue que quedó? Quedó acá. Logaritmo natural de X, logaritmo natural límite cuando X tiende a infinito de X sobre 6 logaritmo natural de X más 2X. ¿Esto fue lo último que nos dio? Sí. Entonces seguimos acá. Entonces, como ya sabemos que es infinito sobre infinito, otra vez derivamos. Para aplicar óptica. Entonces nos queda límite cuando X tiende a infinito, derivada de la de arriba, derivada de X, 1. Derivada de la de abajo, 6. Derivada, aquí como ya está el logaritmo natural de X solita, ya no hay que aplicarle compuesta. Derivada del logaritmo natural de X, 1 sobre X. Más derivada de 2X, 2. Entonces hacemos las operaciones, límite cuando X tiende a infinito, arriba 1. Ay, creo que hay que hacer otra derivada. 6 por 1, 6 sobre X, más 2. Entonces aquí toca hacer la suma de fracciones. Límite cuando X tiende a infinito de 1 arriba, aquí me quedaría en el denominador común X, X por 1 X, los numeradores acá quedaría 6 más 2X. Volvemos a aplicar producto de extremos sobre producto de medios, y esto nos da límite cuando X tiende a infinito de X sobre 6 más 2X. Y volvemos a evaluar, ¿y qué pasa al evaluar otra vez? Infinito sobre infinito. Entonces volvemos a derivar porque es del tipo óptica. Entonces límite cuando X tiende a infinito, y aquí sí ya salen, esta sí sale. Derivada de X, 1. Derivada de 6, 0. Más derivada de 2X, 2. Aquí estamos derivando. Entonces, ¿cuántas llevamos en el numerador? Esta es la tercera, la cuarta derivada. Esta es la tercera derivada, la cuarta derivada sobre la cuarta derivada del denominador. ¿Y qué nos dio? 1/2. Y ese es el límite. Entonces, en conclusión, muchachos, si yo tengo límite cuando X tiende a un punto específico dado de f de X sobre g de X, y al evaluar tengo que es o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, más o menos infinito, aplico óptica. ¿Qué es aplicar óptica? Límite cuando X tiende a, en vez de f de X, digo de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Si en esa primera derivada no me da, no se va la indeterminación, vuelvo y evalúo. Evalúo que sea óptica. Recuerden que es que sea óptica, que sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, si es
Si no se quita la indeterminación, evalúo que sea orbital y vuelvo a derivar segunda derivada del numerador sobre segunda derivada del denominador. Dime, Kelly. No entiendo, o sea, se puede mirar qué. O escríbeme más bien. Mientras que Kelly me escribe, entonces, si en la primera derivada no me da la respuesta, evalúo si es de la indeterminación de tipo orbital y aplico segunda derivada. Si en la segunda derivada no me sale la respuesta, evalúo si la indeterminación es de orbital. Y si la indeterminación es de orbital, vuelvo a derivar. Aquí ya hice la tercera derivada y así sucesivamente. Siempre tengo que averiguar que sea del tipo orbital. Dime, Kelly, ahora sí. Esa es como la conclusión. Así que, a ver. Dice acá, mirando de una manera más fácil podemos decir que cuando me preguntan si un límite que tiende hacia el infinito siempre da infinito, infinito, a excepción del caso C sobre X, a la N es donde sabemos que da C, sí, eso es cierto. Ahora, lo que dice Kelly es cierto. Ahora, recuerden que cuando una función tiende a infinito, uno también puede aplicar la técnica algebraica que les enseñé, que es dividir por la variable de mayor exponente. Porque aquí no funcionaba la técnica de la variable al mayor exponente. Me devuelvo acá. A ver, aquí. Porque teníamos un logaritmo. Esa técnica que yo les di, recuerden que la hicimos en la videoconferencia, es para ¿para qué? Para funciones polinómicas. Si yo hubiera tenido x al cubo, por ejemplo, acá sin el logaritmo, pues hubiera aplicado la técnica anterior. Y siempre que yo tenga el infinito, pues tengo que verificar si se puede aplicar esta condición o esta propiedad que hemos aplicado antes. Que si yo tengo una constante sobre x a la n, esto va para 0 cuando x tiende a infinito. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que ya para ahí a las 5 de la tarde ya está compilada la grabación. Y pues se la subo también con el video en YouTube para aquellos que están en el otro grupo. Entonces que descansen y que tengan buen día. Una cosita. Chicas, yo les envié un correo, yo creo que ya les llegó a todos desde ayer, donde dice que está ya todas las notas del primer corte con los bonos subidos para quienes han entrado a entregar las tareas opcionales y pues la revisión de los talleres, la nota y la observación, porque pues si no sacaron 5 es porque de pronto algo les quedó mal en el taller. Entonces yo ahí al ladito de la nota les puse la observación, entonces pueden entrar al link de calificaciones y revisar revisar eso.
Si hay algún problema, inconsistencia, pues me escriben al correo ahí en la mesa de ayuda. ¿Hasta cuándo? Principalmente hasta mañana, porque aunque el nivel lo cierran el lunes, pues yo siempre la subo al menos un día antes para evitar que se congestione o cualquier cosa que pase y pues no pueda subir las notas. ¿Listo? Como para estar segura que lo que voy a subir en el nivel, ustedes ya lo revisaron y no hay ninguna inconsistencia. Recuerden que de todas maneras son bastantes estudiantes y puede que uno cometa algún error, aunque pues uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y es poco probable que uno cometa errores a la hora de la calificación. Pero pues nada quitan ustedes con revisar y así tanto ustedes como yo quedamos tranquilos. ¿Listo? Bueno, que descansen, muchachos.